Si dejas que ese dolor avance a un dolor agudo, cuidado. Por eso cuando hacen la endodoncia y pican por primera vez, huele tan feo por lo podrido que está dentro. Esos más de 1000 bichos que viven en la boca hacen que nuestro organismo se altere y eso te puede causar hasta problemas en el cerebro. Hola, ¿qué tal? Soy Kurt y esto es MedTac, traído por doctores especialistas, el podcast donde platico con doctores certificados sobre tratamientos y cirugías de tu interés. Esta semana seguimos con la parte 2 de la entrevista que tuvimos con la doctora María Paz y nuestro tema fue dolores bucales. Si no has visto la primera parte, pondremos en comentarios la parte 1 para que la puedas ver. ¿Hay alguna forma de distinguirla y que digas, es la muela del juicio? Bueno, la muela del juicio duele diferente. Generalmente, ya por la evolución que hemos llevado a través de los siglos, antes teníamos hasta cuartos molares, pero el tercer molar en muchas generaciones actuales ya no existe, pero en los que sí existe no van a caber en esa mandíbula pequeña. Entonces empiezan a crecer o a salir de una manera inclinada o acostada y empiezan a hacer una presión tremenda sobre el diente que está justo antes de ese molar. La muela del juicio para nosotros es el tercer molar. Entonces el tercer molar puede estar recargándose sobre el segundo molar y causa dolor en ese exactamente en ese segundo molar. Puede sentir el paciente que empieza a morder diferente porque esa presión tan fuerte hace que esas muelas se suban un poquito, el segundo y el primero, y el paciente siente que como que muerde diferente. O la encía, suponiendo que viene más o menos bien, la encía que lo cubre se empieza a inflamar y al morder se la empieza a morder y entonces eso se inflama más y luego se hace como un capuchoncito y aquí se mete la comida y al paciente le duele terriblemente. Entonces, lo que hay que ver es qué tratamiento darle para que quitemos esa infección que trae acá y después sacar el tercer molar. Cuando pasa eso, cuando es el caso del tercer molar, muela del juicio, como le quieran llamar la gente, vas con el doctor y luego en ocasiones te dice, te vamos a quitar de una en una. Te vamos a quitar primero un lado y luego el otro. Y otros dicen, te vamos a quitar las 4 de fregazo. ¿Cuál es el gold standard? Es que todo depende del paciente. Hay pacientes que son súper nerviosos y no toleran más que una sola cirugía, ¿ok? Pero hay pacientes que dicen, yo prefiero pasar un solo control posoperatorio, una sola inflamación, una sola incomodidad, quíteme los 4 terceros molares. La única recomendación para mí es que sea un maxilofacial bien capacitado. Un odontólogo general tenemos la capacidad para hacerlo, pero no la habilidad. Y un maxilofacial que se dedica a quitar muchos dientes por muchos días es mucho más rápido, más fácil y menos problemático para el paciente. Dijo algo que me brincó. Cirugía, pero no te hacen anestesia general ni todo, ¿no? O sea, es local, o sea, es cirugía, pero ambulatoria, no de que te vas a tener anestesiólogo y, no, o sea. No, es como cuando vas a que te arreglen un diente. O sea, es en el consultorio, no necesitas otra cosa. El someterte a quirófano, porque también se puede hacer para quitar los terceros molares, en mi manera de ver, es muy fuerte porque estás corriendo un riesgo de anestesia en el quirófano. Cuando le decimos cirugía, es en el quirófano, es anestesia local, o sea, es cirugía. Se llama cirugía porque tienes que hacer algún procedimiento con mucho cuidado de cortar encía, de cortar huesos si es que se necesita, de cortar el diente si es que se requiere para poder extraer la pieza. Por eso se llama cirugía y tienes que llevar todo un proceso y un protocolo de cuidados de que la zona esté estéril y todas las cuestiones, ¿no? Y te comentaba que bajo anestesia general se puede hacer, pero se corre siempre un riesgo, yo creo que innecesario. Entonces, para mí, solamente que sea un paciente que alguna vez tuvimos algún caso así, un paciente que no le hacía la anestesia local por una enfermedad sistémica. Entonces a ese paciente se llevó a quirófano, pero se sedó, no se durmió 100%, sino estaba sedado para poder realizar el procedimiento. Entonces, regresando, ya ahorita cuando no es las muelas del juicio y tenemos eso, nos puede ir, o sea, de una manera un poquito más calmada. Empezamos con dolor. Si lo atacamos luego, ¿qué pasa? Y luego, si no le hacemos caso, sigue. Ya ve que ahorita se fue de 0 a 1000 en el primer segundo del episodio. Entonces ahorita
para irnos un poquito más lento. Entonces empiezo, si me duele, lo primero que hay que hacer es ir al dentista y por lo general, si voy a las primeras de cambio, ¿qué puede ser? Es que mira, fíjate, te voy a decir más o menos. El dolor empieza primero con sensibilidad. Al tener sensibilidad es cuando puedes ir perfectamente. Si dejas que ese dolor avance a un dolor agudo, que es el que te decía que no te deja dormir, que cuando te acuestas sientes que te punza, cuidado. Si no lo haces, llega a otro que es todo el tiempo traes el dolor. Entonces, paso número 1, voy cuando traigo sensibilidad. Lo más probable es que el tratamiento que me va a dar o lo que me va a hacer es una limpieza, una revisión o algo así tópico o qué. Sí, exacto. Es que es lo que te iba a decir ahorita. Después de cada una de las clasificaciones, si es un dolor de sensibilidad, se va a revisar qué es lo que te causa sensibilidad. Resulta que fue una pequeña inflamación de dientes, de encías, pues una limpieza perfectamente bien. Es una restauración que no está bien adaptada, se revisa dónde está la falla y si se puede corregir o se quita. Si es porque desgastaste el diente, porque perdiste hueso y se muestra un poco la raíz es muy sensible, pero no se puede hacer ningún hueco en la raíz. Pones un agente desensibilizante para mejorar tu sensibilidad. Y si es generalizada porque te encanta tomar jugo de limón y cosas muy ácidas, entonces se te recomiendan pastas especiales para dientes sensibles que te van a ayudar de manera exitosa. En algunas ocasiones esa misma pasta te la puedes poner directamente en la zona y más rápido actúa. Ahora ya hay pastas que tienen esos productos que digamos que como que van a tapar la zona donde tienes la sensibilidad. Si vas a la siguiente etapa, que es la aguda, donde ya sientes que cuando te acuestas te empieza, es así como que pum, 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 te paras pero estás bien, pero te acuestas ya es peor, que ya no es algo irreversible, entonces ahí es donde vas a revisar con una radiografía, igual. Revisas cómo está la encía, si no es problema de la encía, si es problema dental, revisas si hay caries. Algunas veces les duele mucho porque tienen alguna fractura que no se alcanza a ver. Entonces, con esa radiografía puedes determinar y ver, ¿es caries, una caries en una zona donde no con la vista se puede ver? ¿Es por la encía porque se hizo ya un defecto y se perdió algo de hueso? ¿O es porque tiene algún tipo de fractura? Entonces, dependiendo del caso, se hace el procedimiento. No todos son iguales. Entonces, si es una fractura, ni modo, se pierde la pieza, pero si es una bolsa periodontal, es decir, que entre el diente y la encía se separó y se llenó de comida, pues se hace una limpieza muy, muy profunda para limpiar la zona y que se vuelva a adherir la encía. Si es porque hay una caries que está en una zona que sí se puede restaurar, pues se restaura, se pone un medicamento para quitar esa inflamación, se deja observar. Si ya no duele, perfecto, se pone la restauración definitiva. Pero si ya avanzó a un dolor que todo el tiempo lo traes, el paciente dice, es que ya tengo 3 días que no puedo dormir, no puedo estar, me duele constantemente, es porque trae una infección. Se toma igual, se valora la encía, se toma radiografía, se ve la infección, se va a ver en una zona oscura en la radiografía. Entonces, ¿qué se hace? Es como si fuera una chimenea en la que esa infección produce gases y no tiene a dónde salir. Entonces está comprimiendo toda esa zona y duele. Entonces lo que hay que hacer es destapar para que esos gases salgan. Hay que mandar antibiótico para empezar a combatir esa infección. Y entonces sí, ya que esa infección al estar destapada ya los gases salen, al paciente no le va a doler. O la caries es tan grande que ya se están saliendo los gases, se le manda el antibiótico, 5 días después, entonces ya se empieza a hacer la endodoncia, que es quitar el nervio, limpiar bien la zona, estar seguros que ya no hay nada de infección, que ya se quitó, los bichos ya se murieron, digamos, y ya se puede restaurar y con una restauración definitiva, adentro de la raíz, y ya después arriba se rehabilita el diente dependiendo de la extensión de la destrucción que hizo esa caries. Por eso cuando hacen la endodoncia y pican por primera vez para sacar el huele tan feo por lo podrido que está dentro. Así es, por todos los gases que están saliendo, que eso es lo que te estaba causando imagínate, una presión abajo, pues te dolía horrible, destapan y huele horrible. Huele horrible, o sea, horrible. No sé si a alguien le han hecho una endodoncia y se acuerda, pero es... Sí, es por eso. Como si te paras en un Oxxo de entre Querétaro y la Ciudad de México en medio de la nada y tienes que entrar, o sea, sí. Sí. O sea, así. O sea, sí, no es más, ni así. Yo creo que... Huele muy feo. Ya cuando se hace la endodoncia, ¿qué es mejor? ¿Quedarte con la endodoncia y tu diente así ya con corona o mejor implante a la frena?
No, mira, si el diente en la estructura está sano, siempre es mejor conservar el diente. Entonces, si el diente en su estructura está bien, cuando nosotros hacemos endodoncia, con el paso del tiempo el diente se empieza a deshidratar, ¿ok? Entonces, sí o sí, después de la endodoncia te tienen que poner una corona para que esa estructura del diente que más adelante va a estar deshidratada esté resistente y fuerte para las fuerzas de masticación, ¿de acuerdo? Pero si el diente no es candidato a endodoncia porque se rompió y afectó la raíz, pues sí, es mejor quitarlo. Ahora, como ya tuviste una infección, hay que revisar con el implantólogo si no necesita colocar algún tipo de injerto óseo o algo para darle la anchura que requiere el implante para que esté rodeado de la calidad y cantidad de hueso necesario para que sea exitoso. Si sabemos que el implante es bueno, digo, ¿por qué nos quedamos con la endodoncia? ¿Por costo? No, porque el diente, haz de cuenta, el diente está insertado en el hueso, pero alrededor hay unos ligamentos. Esos ligamentos tienen sensibilidad y ellos perciben si tú muerdes algo suave, duro, las texturas. El implante no. El implante es como un taquete pegado a la pared. O sea, entra y se pega al hueso, ¿ok? Entonces, siempre es mejor tener un diente natural porque al morder, aunque esté rehabilitado y con la endodoncia, lo que tú quieras, no vas a perder la sensibilidad del tipo y la textura de los alimentos que comes. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Comer sin la sensibilidad o nada más por tapar el hueco y tener un diente? En su experiencia, ¿qué le ha llegado que la gente, o sea, igual le habla el 24 de diciembre a las 6 de la tarde y usted está así sacando Yo estoy haciendo el pavo. el pavo, los tamales o lo que vaya a comer? Entonces le habla a la persona y usted que le dice, no, pues nos vemos el 2 de enero. ¿Qué le ha tocado que el paciente remedios caseros que usted diga, no, o remedios caseros que usted diga, sí? O sea, para ayudarse de eso. O sea, ¿qué? Lo único que le pudiera ayudar es el clavo. O sea, el clavo, porque el clavo tiene eugenol, que es una sustancia que ayuda a matizar el dolor. Pero es que hay que ver qué le está causando el dolor, ¿entiendes? Por eso es que los remedios caseros, pues la verdad, no funcionan. Entonces, esos pacientes, ni modo, pues hay que verlos, hay que mandarles el antibiótico y hay que destapar para que salga esa presión si es que tiene una infección. ¿El mal aliento es sinónimo de que algo está mal o no necesariamente? Sí, el mal aliento es algo que está mal, no es normal. El mal aliento puede ser por caries, por una inflamación gingival, por un problema de reflujo, por infección de la garganta. Algo que se me estaba pasando decir y es muy importante que nunca lo tomamos en cuenta es que esos más de 1000 bichos que viven en la boca, si viven constantemente, están y salen de su balance, hacen que nuestro organismo pierda o se altere su sistema inmune. Y eso te puede causar problemas en las articulaciones, enfermedades frecuentes de la garganta, problemas en el hígado, problemas en la cuestión digestiva y hasta problemas en el cerebro. Hay un estudio ya de hace como unos 3 o 4 años que están viendo la asociación de esa baja de defensas y la presencia de ciertos organismos a la tendencia a que el paciente desarrolle más adelante un Alzheimer. Imagínate, nada más, imagínate. Sí lo vi. Ya que se fue con ese tema, ¿qué ha visto o qué le parece eso que dicen que está en pruebas clínicas, ensayos clínicos de que van a recrecer el diente? Ah, los japoneses, ¿no? Bueno, es que hay dos. Uno es que los japoneses que van a recrecer el diente para los que no. Con las células madres. No, bueno, yo escuché estos dos, a ver, vamos a desmentir. Yo escuché, o lo que yo leí, fue de que los japoneses habían encontrado que había una proteína que era la que nos hacía estar creciendo dientes y que ya cuando llegas a la etapa adulta, esa proteína, tenemos otra proteína que le dice a esa proteína, ya, quieto, ya no necesitamos dientes, ya crecieron y ahí ya se te acaba el crecimiento. Entonces que encontraron esa proteína, entonces que la activan para que ya, ok, vamos a seguir creciendo dientes y sale dientes. Eso es lo de Japón. Y luego lo otro que está en Inglaterra es que te ponen como un plastiquito. Ah, sí, para volver a reestructurar el esmalte. El esmalte y la dentina y todo así, y volver a crecerte la raíz y todo eso. ¿Qué le parece todo eso? O sea, ¿cree que sí lo vamos a ver como que en los próximos 5 años? Y eso que no es excusa para que no te laves los dientes. Sí. Ya, la verdad, o sea, ya digo, Pues, bueno, si se me cae, o sea, no pasa nada. Yo iba a decir una grosería. me pongo mis gotitas. Que me saquen otro como tiburón.
Pues no sé, yo no sé qué tan cierto pueda ser. Dice ahí que están en pruebas clínicas, apenas en laboratorio, y es lo que siempre ha querido el ser humano, no perder dientes, no tener que ir al dentista por el miedo del ruido de la turbina de la pieza de alta, ¿no? De la anestesia, pero la verdad no sé, nosotros no pensábamos en que hubiera carros voladores o que hubiera carros eléctricos, pues no se sabe, la verdad, hay muchas cosas y los japoneses son muy adelantados, fíjate, esto no tiene que ver con dolor, pero ellos inventaron un material, un metal que es súper duro pero flexible y que utilizan como recubrimiento en las naves espaciales y ese mismo material se utiliza como alambres para mover los dientes en ortodoncia. Entonces, pudiera ser, pero no en 5 años, ¿eh? No, ok. Entonces sí hay que seguir lavándonos los dientes. Hay que seguir lavándose los dientes porque no nos va a tocar verlo. Ok. Lo siento, Kurt. O sea, bueno, nada más para aclarar. Cuando dije que tuve el problema de que me olía la boca, fue algo que pasó momentáneamente, me pasó como una semana nada más. Yo fui al dentista y me lo arregló, porque soy soltero. No quiero que después vayan a irme a alguien y va a decir, ahí sí que le apesta la boca. Sí. No, o sea, fue algo que se atendió y nada más lo dije para fines de empatizar. Didácticos. Y empatizar con la situación, pero se corrigió y no tengo problemas de aliento, ¿ok? Ni chicle uso, ¿ok? Pero nomás para aclarar, ¿verdad? Porque no quiero después hacerme mala fama. Hacerme mala fama, sí, no. Entonces, aclarar. En el peor de los casos, ¿qué pasa si no lo trato? Si sigo con mi dolor y me pongo clavo y me tomo lo que sea para estarme controlando el dolor y no le hago caso, Peor escenario, asústeme. El diente se muere, se te hace negro y dices, pues sí me dolía, pero ya no me duele, pues ya está bien muerto. Pero el problema de que esté muerto, tienes un tejido podrido allá adentro y como les acabo de decir, tener una infección en la boca te va a infectar también todo tu organismo. Entonces al rato vas a tener dolores articulares, enfermedad de la garganta, problemas del corazón, porque tienes una infección constante ahí, y que en algún momento te va a disparar alguna otra alteración. Ya no el diente, porque el diente ya se murió. Pericarditis. Así es. O una endocarditis, que la sangre se te contamina de los bichos de la boca. ¿Hasta morir o no llega tanto? No es que la caries te cause la muerte, o sea, no. Pero las consecuencias sí te va a afectar en otro órgano de tu cuerpo, no para morirte, pero a mí se me hizo muy fuerte que esa infección constante te cause algo en el cerebro y que ese cerebro se pueda manifestar como Alzheimer. Entonces lo mejor es, lo más fácil, cepillarse los dientes. Si tengo una molestia, corro con el dentista, me resuelve rápido y listo. Excepto el 24 de diciembre. El 24 de diciembre hasta las 10 de la mañana, no más. No más. No más. Es el 26. Okay. Entonces, última pregunta. Hubo algo que se hizo viral hace tiempo, que justo eso que dijo usted, que el diente se podría, se moría y empezaba a contaminar. Y salió un grupo de personas que dijeron que eso es la endodoncia, que te dejaban un diente muerto ahí pegado en la y que pues se contaminaba y se hizo bien famoso. De hecho hay un artículo en la Sociedad Dental de todos los países que desmintió ese, porque fue de algo que pegó tanto. Pero díganos por qué. Es que es una mentira. Mira, un diente muerto, les acabo de explicar, tiene la infección ahí constantemente. Nunca atacaste la infección y los bichos se van a ir a otra parte, primero a tu sangre y se van a establecer en el terreno que más les guste. Una endodoncia, si bien matas al nervio, es decir, arrancas el nervio del diente, limpias con productos, matas los bichos que pudiera haber, restauras con material biocompatible la raíz y lo restauras. Ya no tienes ninguna infección ahí que está viviendo y buscando a dónde irse a cambiar de vivir, ¿me entiendes? Es muy diferente. ¿Un diente que ya se hizo endodoncia y que trae corona puede tener caries? No, ni tampoco debe de doler, a menos que no te cepilles bien y que sea un dolor por encía. Oye, otro mito. Ya ve que hay coronas que dicen que son unas de circonia y unas de porcelana, ¿sí? Sí. Y luego algunos dentistas dicen, no,
las de circonia, póntelas. Y otros dicen, es más cara, es más dura, dura más. Y luego otros dicen, no, pero como es más dura, ejerce más presión sobre los otros dientes. ¿Qué es lo mejor? Mira, lo que pasa es que depende, no podemos generalizar porque cada paciente es totalmente diferente. El paciente puede rechinar los dientes, el paciente puede tener alteraciones de la articulación y muerde más de un lado que de otro, el paciente, su mordida o la relación de los dientes no es la correcta, la mejor cruzada. Para empezar, tenemos que tomar en cuenta para decidir el material con el cual restaurar el diente, todos esos puntos. Y luego, sí es cierto que la circonia es fuerte, la porcelana era lo que se utilizaba antes, primero se usaban coronas de metal y recubiertas de porcelana para que no se viera el metal en la boca. Después empezaron unas coronas que eran pura porcelana, que era un poco más gruesa, había que desgastar más el diente para que no se fuera a fracturar la porcelana, pero que resistieran. Pero cualquier material es bueno, simplemente hay que revisar cuál es el caso del paciente, ¿sí me entiendes? Entonces, si es un paciente que le vas a hacer una rehabilitación de toda la boca, le puedes poner la circonia arriba y abajo, no va a desgastar ningún diente, pero si arriba tienes un diente sano y abajo le pones una circonia, igual y te va a desgastar el diente de arriba si el paciente es que rechina los dientes o que muerde chueco. O sea, no es nada más el material, es en qué momento y en qué paciente puedes utilizar qué material. Hay gente que todavía me ha tocado ver que trae rellenos de amalgama. ¿Esos son malos traerlos? No, mira, salió toda una teoría que el mercurio que tiene te va a hacer daño porque se desprende. En la época en la que yo aprendí, hacíamos puras amalgamas. El mejor material para restaurar un diente es el oro, pero es tan caro que no lo usamos. Se empezó a usar la amalgama, que es una mezcla. Y aparte se ve horrible, ¿no? Sí, que ahorita sí, pero en una época era signo de que tenías mucho poder económico, ¿me entiendes? Ay, sí. Sí. Bueno, todavía yo creo que sí. Hay pueblos en Oaxaca que se utilizaba prótesis totales y la parte de acá era oro, imagínate, y era para que cuando se rieran los vieran y dijeran, wow, tienen un chorro de dinero. Pero bueno, esa es otra cosa. Bueno, la cuestión es que empezaron a decir que la amalgama desprendía mercurio y que eso iba a envenenar a tu cuerpo. Pero la cantidad de mercurio que se utiliza o se utilizaba para poder reunir esos materiales en esa pastita para poderla poner era mínimo, porque lo mezclabas así con el mercurio, se hacía la masita, la exprimías súper bien, que quedara seca, se le salía todo el mercurio y entonces ponías tu empaste, ¿ok? Ahora, hay una regla que a lo mejor los odontólogos jóvenes no la saben, pero cuando nosotros vemos un diente con amalgama, y está bien sellada, ni la toques, déjala, porque diente que está restaurado y funciona, no lo toques, porque en el momento en que le dices al paciente, hay que botarte todas esas amalgamas y ponerte un material estético, ya la molaste, porque el paciente empieza con problemas de sensibilidad, dolores, terminan en endodoncia, o sea, así, es una regla, ¿por qué? No lo sé, pero así pasa. Y al principio, cuando salieron las resinas para poder poner materiales más estéticos en las restauraciones de las muelas, ¿qué pasa con las resinas? Con el tiempo el contorno se separa y entonces empieza a haber filtraciones. Por eso es que cada 6 meses hay que ir a revisión. Y si tienes restauraciones, el odontólogo tiene que verificar que no tenga ese espacio para que no se vaya a ir metiendo comida y se vaya a hacer caries. Entonces, ¿qué se hace? Alrededor se pone un poquito más de material que te va a sellar y otros tiempo más va a durarte perfectamente bien esa resina. Una amalgama no, una amalgama la ponías y párale de contar por siempre jamás. Cuando traes carillas, ¿puede generar dolor esto o también si te duele, corre al dentista? Corre al dentista, porque si te genera dolor es porque no está sellada, porque se está metiendo comida o por algo raro está pasando ahí. Si yo ando fuera, soy de otro país, ¿qué tan más barato es ir a hacerme el tratamiento ahí con ustedes? Bueno, o en México, en Querétaro o en cualquier otra parte. Bueno, si tú comparas los costos en Estados Unidos a los costos en México, a los americanos les encanta venir a México porque es mucho más barato, digamos, entre comillas. El caso, sí hay una gran diferencia, pero es por los materiales y por la alta tecnología y por los costos que ellos manejan, ¿no? Pero en cuestión de, básicamente es eso, es mucho más barato para ellos, para el extranjero, hacerse las cosas aquí. Si yo quiero ir con ustedes a hacer algún tratamiento y a lo mejor estoy, en el punto ese medio cerca del Oxxo que está en medio de la Ciudad de México y Querétaro y quiero ir a Querétaro para una revisión ahí con usted, ¿cuánto tiempo más o menos tengo que planear mi visita?
¿La duración de la consulta o desde que sales de México? No, de la consulta nada más y si me tiene que hacer la endodoncia o la limpieza, más o menos, para la gente que le tiene fobia al dentista, porque hay muchos. Sí. Mira, por ejemplo, si el paciente llega de primera vez y viene de la Ciudad de México, les damos una cita de 1 hora, hora y media. ¿Por qué? Porque primero hay que hacerle un estudio, su historia clínica, su evaluación completa y determinar cuáles son los procedimientos que hay que realizar. Si el paciente dice de una vez házmelo, suponiendo la limpieza, se le hace en ese mismo momento y ya la limpieza te tardará unos 40 minutos, ¿no? Y ya. Pero si el paciente requiere una endodoncia, no sé qué, igual le das la hora completa porque tienes que hacer bien un diagnóstico, un plan de tratamiento, la historia clínica, todo. Y el procedimiento más o menos te dura como la doctora que es la especialista en endodoncia te la hace en media hora. O sea, es que por eso es que es bueno ir con los especialistas porque todo el día se dedican a eso, entonces lo hacen con mucha habilidad. Le acaba de dar el claro. Uno, siempre ir con doctores, así como la doctora que tienen no solo trayectoria, pero que tienen sus cédulas profesionales al día y que están activas. Porque es algo que siempre repito yo en todos los programas y en nuestras páginas web, en nuestro ecosistema es eso. Porque hay muchos doctores que ni siquiera son doctores y bueno, eso siempre lo digo. Y ojo, también ir a una clínica que a lo mejor, por ejemplo, usted no son todólogos, usted no hace la endodoncia, no hace los frenos, no hace el implante, no rompe la muela, o sea, no hacen todo, pero sí a lo mejor así su clínica, su ecosistema también tiene todos los doctores dentro de ella y ya saben con quién canalizarlo. Exactamente, de hecho los especialistas acuden al consultorio para que el paciente no esté por todo Querétaro buscando al especialista y son especialistas que ya conocemos que trabajan bien y que sus resultados son exitosos y todo es por el bien del paciente, para que no sufra, para que no lo inflamen, para que esté todo bien resuelto y su problema se alivie lo más pronto posible. Sí, y ahí les va otra anécdota que a lo mejor también nada que ver, pero bueno, ya se nos fue muy largo el programa, pero que lo manden todo esto al canal Premium. Total, entonces la moraleja es, busca el certificado y ve siempre con el especialista que tienes que ir. Sí, porque no, un tratamiento de ortodoncia no es pegar los brackets, o sea, es todo un estudio que ya llevas atrás y todos los especialistas es lo mismo. Estudiamos odontología, estudiamos 3 años de una especialidad que no va a ser lo mismo que el odontólogo, que tienes una embarradita de todo, pero no lo sabes hacer bien, ¿me entiendes? Entonces, por eso es que nosotros la atención que damos es con especialistas en cada área, especialista que pone implantes, especialista que ve problemas de encía, especialista de endodoncia, nosotros especialistas en ortodoncia, especialista en rehabilitación, o sea, para que realmente el resultado sea el óptimo. Claro, y pues bueno, pues muchas gracias, doctora. La verdad estuvo muy interesante, muy educativa toda la plática, muy traumante, pero vamos a dejar su tarjeta digital para que la gente la pueda contactar. Si quieren visitar con la doctora, pues adelante. Y la gente que nos escucha de fuera, pues ahí les vamos a hacer unas preguntas a la doctora en inglés para darles los pormenores. Pero ahorita ya YouTube todo lo traduce, así es de que veamos qué se hace. Y muchas gracias, doctora, por su tiempo. Muchas gracias a ti por la invitación. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.